El estudio de esta semana comenzamos con una escena ya controvertida, cuando el Señor maldice a una higuera, algo que por supuesto sorprendió a sus discípulos. Bueno, de esto ya hablaremos más adelante. Es en este episodio cuando el Señor Jesús dice lo siguiente: cuando estéis orando, dice, perdonen si tienes algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestros pecados. Marcos 11:25. La lección que estamos estudiando esta semana, si bien es cierto comienza con este pasaje bíblico, esta novena lección nos presenta algunos detalles algo atípicos, algunas controversias en Jerusalén. Algo atípicos podríamos decir de parte de Cristo, más nada que tenga que ver con connotaciones negativas o pecaminosas. Queridos amigos, bienvenidos a la lección que estamos estudiando esta semana, al bosquejo de esta novena lección. Como como todo bosquejo, como todo resumen, vamos a trabajar con las ideas principales de este estudio. Vamos a ver tres objetivos. Lo primero será la entrada triunfal, la maldición a la higuera y la purificación que hizo Cristo al templo. En segundo lugar, veremos las preguntas que hicieron los líderes a Cristo, preguntas y más preguntas. Y por último, la ley y el amor de Dios, tomando como base la pregunta que le hizo el escriba al Señor Jesús sobre la ley. Con estos tres vamos a trabajar. Les recuerdo que pueden descargar las diapositivas que están en la descripción. Hay un enlace en la descripción de este video. Y ustedes encontrarán la página donde están publicadas estas diapositivas. Comencemos entonces con nuestro primer objetivo de estudio. Vamos a ver la entrada triunfal, la purificación del templo y la maldición de la higuera. Hablemos entonces de estos tres. Porque esto obviamente llamó la atención, captó el interés de las personas. La entrada triunfal, algo que Cristo jamás había hecho y tampoco es que buscaba los honores de las personas, pero aquí ocurre algo interesante. Cristo ingresa de manera llamativa a Jerusalén. En segundo lugar, al día siguiente de la entrada triunfal, la entrada fue un día domingo, el día lunes, encontramos el episodio de la higuera. Cristo tenía hambre, ve a una higuera frondosa que se supone ya tenía frutos, y cuando no las encuentra, cuando ve que solo son hojas, Cristo maldice esta higuera. Y como ya dijimos en la introducción, esto por supuesto que sorprendió a los discípulos, hizo que se preguntaran qué pasó, güey. ¿Qué, qué está ocurriendo? ¿Un mal día para Cristo? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, hay una lección en todo esto y lo vamos a ver. Y el último episodio es en cuanto a la purificación del templo. Cristo maldice a la higuera y se dirige a Jerusalén, llega al templo y comienza esta obra de purificación, ya que el templo estaba lleno de negociantes. ¿Por qué Cristo hizo todo esto? Hablemos de la entrada triunfal, que a propósito era el cumplimiento de una profecía, la profecía de Zacarías 9. En este pasaje, Zacarías ya anticipaba que el Mesías entraría de esta forma, como entraban los reyes, de acuerdo a la costumbre en Israel. Obviamente, los discípulos y muchos estaban expectantes, creían que Cristo por fin se sentaría en el trono como el Mesías que ellos querían esperar. Obviamente eso no ocurrió. ¿Por qué lo hizo Cristo? Porque, en primer lugar, el tiempo de guardar silencio había terminado. Acabó ese tiempo. En consecuencia, como finalizó el tiempo de guardar silencio, lo que Cristo buscaba era captar la atención, porque si bien es cierto, esto ocurrió un día domingo, el día viernes de esa semana Cristo estaría siendo crucificado. Entonces era necesario que todos los ojos estén puestos en Cristo, que toda la atención, que todo el interés gire en torno a Cristo, no por popularidad, esto es algo baratísimo y no lo buscaba, pero sí quería que todos vieran que el plan de salvación se estaba cumpliendo, que la esperanza para el hombre, que la salida para el hombre de la esclavitud del pecado, que la liberación del yugo del pecado, por fin estaba al alcance del hombre. Por eso Cristo buscó
llamar la atención de las personas, el interés de la población y no por otras cuestiones, como dije, frívolas o baratas. Eso es lo que Cristo buscó y lo consiguió. Lo consiguió. Bueno, imagino que lecciones que estudiaremos las próximas semanas veremos todo esto. En cuanto a la higuera, era una higuera, como ya dije, frondosa, que tenía una apariencia de fertilidad ostentosa. Esto de ostentosidad lo coloqué porque se parecía mucho a los líderes, se parecía mucho al pueblo de Israel. Es decir, solo aparentaban santidad, aparentaban consagración, aparentaban piedad, pero no había frutos. Y esto era no solo preocupante, sino esto era condenatorio. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo o qué lección les da a sus discípulos a Cristo? En primer lugar, de nada sirve las apariencias si el corazón no está siendo transformado por Dios. Y esto creo que quedó claro en las lecciones que estudiamos anteriormente, cuando vimos de adentro hacia afuera. El problema está en el corazón. Aparentar santidad, aparentar consagración no sirve. Eso no sirve. Y en segundo lugar, cuando Pedro al día siguiente le dice al Señor, Maestro, mira, la higuera que ayer maldecido está muerta, Cristo le dice, con fe, todo lo que pidas a Dios es posible, Pedrito. Y a todos, lo que pidan con fe a Dios es posible. Pero inicien por el perdón. Perdonen ustedes y pidan perdón por sus pecados y crean que han sido perdonados. Y por supuesto también perdonen, porque es una forma como nosotros podemos creer que Dios nos perdonó si nosotros tenemos la capacidad de perdonar siendo hombres, siendo resentidos, siendo rencorosos. Si nosotros podemos tomar la decisión de perdonar, decisión que Dios va a fortalecer, entonces Dios con más razón podemos creer que nos ha perdonado. Lecciones que el Señor Jesús les explicó a sus discípulos utilizando la figura o utilizando la acción de maldecir a la higuera. A propósito, Israel iba a pasar eso. Si no daban frutos, iban a terminar pues muriendo. Ahora, esto no solo se aplica a Israel, esto ocurre con todos aquellos que solo somos apariencia, solo somos pantalla y no hay frutos de transformación. Mucho cuidado porque la advertencia también es para nosotros. En cuanto al templo de Jerusalén y la purificación que hizo Cristo, el templo se había convertido en un lugar corrupto. Era normal que engañaran a las personas en las medidas, en el precio. Y obviamente quienes lo hacían, pues lo hacían por avaricia. Y lamentablemente los líderes estaban dentro de todo esto, pues ganaban. Era de interés económico, egoísta, avaro para ellos. Por todo esto es que el Señor Jesús purifica el templo y echa a todas estas personas que se estaban corrompiendo, no solo al templo, sino también engañando a las personas. Lo que hace Cristo es cuidar la santidad del templo como una casa de reposo para el hombre. Y es algo que nosotros también deberíamos de hacer, cuidar el templo, cuidar la iglesia, cuidar los cultos, que nuestro culto, que nuestra iglesia sirva para ser un momento de refugio, un lugar de esperanza, un momento, dar un momento de tranquilidad al doliente que viene a nuestra iglesia. Cerramos entonces estos tres eventos controversiales con grandes lecciones que estaba realizando nuestro Señor Jesús. Ahora pasemos a ver el encaramiento que le hacen los líderes del pueblo por estas acciones. Preguntas y más preguntas. Se presentan obviamente los líderes y comienzan a cuestionar al Señor Jesús por lo que estaba haciendo. Veamos entonces este segundo objetivo. Los líderes, ya sean escribas, fariseos, saduceos, en fin, tenían un deseo.
el desacreditar y o provocar un error en Cristo para hacerlo caer. Entonces, astutamente ellos, muy maliciosos, buscan al Señor Jesús que estaba en el templo enseñando, que estaba en el templo atendiendo a las personas y comienzan a hacerles preguntas. Vamos a ver aquí las 3 preguntas que estos le hacen. La primera es en cuanto a su autoridad. Ey, tú, ven. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién te dio esa potestad de hacer eso en el templo? Y esta era una pregunta no porque ellos querían conocer, porque a ellos no les interesaba aprender de Cristo, pero le querían entrampar, porque o lo ponían contra el pueblo, lo ponían contra Roma, es decir, trataban de buscarle un motivo. Cual sea la respuesta que diera Cristo, ellos tenían un argumento para acusarlo. Y Cristo sabiamente les responde, les voy a responder, pero si ustedes me responden, ¿con qué autoridad Juan el Bautista tenía su ministerio? Obviamente esto entrampó a estos hombres y sabiendo la respuesta no quisieron darla. Y dijeron, mira, no, nosotros no sabemos. Y Cristo le dice, bueno, si no quieren responder, entonces tampoco les voy a responder, porque ustedes no quieren reconocer. Con esto demostró que estos hombres no es que no sabían y tampoco es que querían saber la autoridad de Cristo, simplemente dejó en evidencia su maldad, que no iban a reconocer, no iban a aceptar la respuesta que les diera el Señor Jesús. Inmediatamente, otro grupo, en este caso, otra pregunta le hacen, y disculpen, aquí no es contra Herodes, le hacen una pregunta sobre la moneda. ¿Debemos dar tributo? Le dicen. Esta es una pregunta que lo querían provocar para ponerlo, confrontarlo contra Roma. Y Cristo le responde lo que ya sabemos. Si la moneda está con el rostro del César, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es. A Dios cumplan sus obligaciones civiles, cumplan sus obligaciones legales, cúmplanla. Eso es lo que el Señor Jesús les dice. Explica nuestro deber para y con el gobierno y sobre todo nuestro deber con Dios. Es decir, obedece al gobierno en todo siempre en cuando no cruce, no vaya en contra de los mandatos de Dios. Sobre todo obedece a Dios. Pero mientras no haya ningún problema, obedece al gobierno, respeta las leyes. Y la lección, por supuesto, no solo es para los discípulos o para los fariseos o en ese tiempo, la lección es para todos nosotros. Respeten las leyes, respetemos el reglamento, respetemos el orden civil, mientras no vaya en contra de nuestros principios o los principios bíblicos. Y por último, los saduceos le hacen una pregunta sobre la resurrección, una pregunta obviamente algo absurda, pero le dicen, a ver, esta mujer que ha tenido tantos maridos, ¿con quién se va a casar en el cielo? Y Cristo les dice, ustedes desconocen y tienen poca comprensión de la Biblia o simplemente no quieren estudiarla o reconocerla. Las cosas en el cielo no serán iguales que en la tierra, en primer lugar. En segundo lugar, los saduceos no creían en la resurrección y Cristo no solo había resucitado, Cristo enseñaba que Él iba a resucitar y entonces esto para ellos era inconcebible. Y Cristo les dice, ignoran la potencia de Dios, ignoran el poder de Dios, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios es Dios de Jacob, de Isaac. Ahora, algunos van a coger estos versículos para decir, mira, acá está diciendo que Dios es un Dios de vivos. Eso quiere decir que Abraham está vivo en algún lugar. Recordemos que aquí el énfasis no es la vida después de la muerte, sino la resurrección. Y Cristo está enfatizando la resurrección. Por eso les dice, ignoran el poder de Dios, pues Dios tiene poder de resucitar a las personas, ya que no es un Dios de muertos. En todo caso, ya no sería el Dios de Jacob, porque si Jacob no tendría la esperanza de resucitar,
Por gusto mencionamos esto, pero si decimos, si la Biblia dice que el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, es porque estos van a resucitar. Estos van a resucitar porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Este es el énfasis de lo que Cristo está diciendo cuando menciona que es un Dios de vivos y no de muertos. En resumen, el Señor Jesús responde a estas preguntas con mucha sabiduría, pero también deja una lección aquí que evidencia la dureza de estos líderes y les cuenta la parábola del viñador. Esta parábola es presentada para que estos reconozcan su triste condición y puedan darse cuenta del gran problema, del gran peligro que estos están por enfrentar. En esta parábola que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 12, encontramos los siguientes personajes, por así decirlo, son los siguientes aspectos. Número uno, la viña del Señor, los labradores a quienes se encargó la viña, los siervos del Señor quienes iban a pedir la cosecha, quienes iban a dar un mensaje, el hijo del dueño que es asesinado, así como muchos de los siervos, y por último, la condenación sobre estos labradores que serían destruidos. El mensaje es claro. Acá la viña del Señor es el reino de Israel, la nación judía. Bueno, Israel cuando estaba unificado, luego se divide en dos, Israel prácticamente desaparece y queda la nación judía. Esa viña está representando a ese pueblo de Dios. Los labradores vendrían a ser los líderes del pueblo, ya sea en lo religioso o en lo político. Entonces, de acuerdo a la parábola, estos labradores quieren adueñarse de la viña y no quieren reconocer al dueño. Y esto es lo que estaban haciendo los líderes. Ellos creían que tenían la autoridad, ellos creían que gracias a ellos el pueblo estaba sobreviviendo y que Dios tenía una obligación con ellos. Por eso no aceptaron a los profetas. Y eso es lo que Cristo les dice: mataron, apedrearon a los profetas, a los mensajeros. Y cuando el Señor, el dueño de la viña, decide enviar a su hijo, ¿qué es lo que hacen ustedes? Lo van a matar. Lo van a matar. Esto indignó a los líderes, pero cuando Cristo les pregunta, ¿qué creen que hará el Señor, el dueño de la viña? Y ellos dicen, serán destruidos. Sí, en efecto, no solo se refería a la destrucción a manos del ejército romano el año 70, sobre todo apuntaba al hecho de que ellos dejarían de ser el pueblo de Dios, dejarían de ser la nación escogida de Dios, y ya no van a volver a hacerlo, como muchos enseñan, que Israel volverá a ser el pueblo de Dios. Perdieron ese privilegio, 1500 años prácticamente gozaron de ese honor, pero ellos menospreciaron tal llamado de Dios. En consecuencia, dicho privilegio pasó a la iglesia cristiana, a partir de los discípulos. Entonces, así cierra el Señor Jesús, o así cerramos, mejor dicho, esta parte en relación a las preguntas y a la parábola de la viña. Vamos a ver ahora nuestro último objetivo. La ley y el amor de Dios. Último objetivo. Uno de los escribas que vio todo esto le pregunta a Cristo, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? ¿Hay alguno que sea el mayor? Y Cristo le responde. El primero le dice, mira, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Ámalo con todo. Todo de ti tiene que amar a Dios. Y también te digo del segundo. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende la ley y los profetas. O en estos dos se resume la ley, también dicen otros evangelios. ¿A qué ley se refiere? Pues obviamente a los mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón se manifiesta a través de los primeros 4 mandamientos. No tener dioses ajenos, no tener ni adorar imágenes, no utilizar el nombre de Dios en vano, no jugar con el nombre de Dios. ¿Y por qué coloco acá el testimonio? Porque si yo doy un mal testimonio, entonces hago que las personas, gracias a mí, utilicen mal el nombre de Dios.
El nombre de Dios es mal utilizado, es blasfemado, el nombre de Dios es pisoteado por mi testimonio. Yo estoy dando motivos para usar mal el nombre de Dios. Y por supuesto, guardar el día sábado, santificar el sábado. Si yo hago esto, entonces estoy demostrando que amo a Dios. No es al revés. Primero dejo de tener otros dioses para luego amar a Dios. No es así. Primero amo a Dios y como resultado de amar a Dios no hago todo esto. Ahora, el amor al prójimo se resume en los últimos 6 mandamientos. Honra a tus padres, no mates, no adulteres, no robes, no mientas, no seas codicioso. Entonces, estos dos, amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo, que eran ecos de lo que estaba en Deuteronomio, como la Shema de Deuteronomio 6, oye Israel, o en el Antiguo Testamento, estos dos mandamientos no son nuevos, vuelvo a repetir, estos dos mandamientos ya los conocían en el Antiguo Israel. Lo que aquí Cristo está diciendo es que la ley de Dios gira en torno al amor. La ley de Dios gira en torno no a las obras para ganarse el cielo, sino al amor que uno tiene por Dios y tiene por su prójimo. Y esto lo reconoce este escriba, por eso le dice: las acciones de amor, tanto a Dios como al hombre, son más valiosas que los meros rituales. Vuelvo a repetir, los líderes estaban tan afanados en las ceremonias, en las apariencias, en el qué dirán, que no reconocían que lo que Dios demanda es esto: amor. Amor a Dios. Disculpen el terrible error aquí, Dios debería estar con mayúscula. Y amor al prójimo. Esto lo dice el escriba. Has dicho muy bien, maestro, porque eso es lo que más importa. Y por eso Cristo le dice: vas muy bien, lo único que te falta es que me aceptes. Y no solo estarás cerca del reino, sino ya serás salvo. Entonces, Cristo le dice, obviamente, está cerca del reino. ¿Qué le faltaba? Aceptarlo como su Señor, aceptarlo como su Salvador. ¿Hay algún mandamiento más grande? Sí, amar. Amar, que se desglosan en estos mandamientos. Esto es en torno a la pregunta, y este sería nuestro último objetivo de estudio. Vamos a ver ahora el resumen de esta lección. Primero, Cristo realizó acciones para llamar la atención, enseñar sobre la fe y la purificación. En segundo lugar, Cristo reveló las verdaderas intenciones de los líderes del pueblo al desnudar su verdadero carácter a través de las preguntas. Y por último, el amor a Dios y el amor al prójimo es lo que revela nuestra aceptación de Dios o a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué aspectos de mi vida, esta es una pregunta, deberían de ser purificados por Dios? Tal acción es necesaria para que Dios pueda obrar la obra que desea en nosotros. El que comenzó la buena obra la terminará, dice Pablo. Dejemos que Dios, a través de su palabra, inicie esta obra y que nuestras acciones evidencien que amamos a Dios y a nuestro prójimo. Y por supuesto, ya que hablamos de seguir estudiando la palabra de Dios, estudiemos la próxima lección, los últimos días. Entramos ya a los momentos previos a la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Por eso, querido amigo, estudia tu Biblia. Terminamos de esta forma este bosquejo, este resumen de la lección, queridos amigos. Ha sido un gusto poder compartir. Disculpen nuevamente la tardanza. Espero que este material sea de gran ayuda para ustedes. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.